Amigos de la Cámara de Comercio de Cusco, bienvenidos a este espacio Cusco 360 y la posibilidad de conversar hoy en el diálogo abierto que tuvo la Cámara de Comercio aquí en el Hotel Hilton de la realidad nacional y la que está atravesando en estos momentos nuestro país. Para eso hemos invitado a José Carlos Requena, analista político, que nos ha hecho hoy un análisis de lo que está pasando en el país. Es importante conocer su punto de vista y qué es lo que la población y el empresariado debe saber. Bienvenido, José Carlos. Encantado. Has hecho un interesante análisis de la realidad nacional y yo quiero empezar preguntando cuál es la situación en la que se encuentra, cuál es el nivel de relación que tiene el Poder Legislativo con el gobierno. Mira, yo te diría que el único sostén, el principal, y creo que la principal razón de la permanencia del actual Ejecutivo tiene que ver con el sostén que tiene en el Parlamento, ¿no? Yo creo que no han habido desde el inicio los suficientes votos que hagan peligrar principalmente la permanencia de Dina Boluarte en el cargo, pero incluso la permanencia de varios de sus ministros que han sido muy criticados, ¿no? En todo este tiempo se han aprobado 3 censuras, en ambos casos, en los 3 casos, en 2 de ellos sí eran cuando era algo insostenible a todas luces, en el otro fue algo más bien medio accidental. Pero en general yo creo que hay un pacto tácito de convivencia que por lo menos al día de hoy pareciera sostenerse. Hay que ver cómo sortea el Ejecutivo todo este periodo de convulsión social que parece estarse activando, pero al día de hoy te diría que lo más probable es que la presidenta concluya su mandato a pesar de su seria impopularidad, ¿no? Sigue Dina Boluarte considerada como la mujer más poderosa del país, sin embargo sigue incurriendo en el error. ¿Cómo se interpreta esto? Yo creo porque no está confiada en lo que tiene ahora, ¿no? Yo creo que si algo le ha faltado al Ejecutivo en todo este tiempo ha sido, sobre todo una vez que pasó la convulsión social del inicio de su mandato, ha sido esta sensación de urgencia, ¿no? No ha habido voluntad de solucionar los principales problemas que enfrenta la población. Eso en la capital lo vemos de manera muy clara con el tema de la inseguridad. Y en las regiones hay muchísimos temas que tienen que ver con conectividad, con programas sociales, con gestión de recursos naturales, de los recursos culturales, ¿no? La situación de Machu Picchu, por ejemplo, en el caso de Cusco. Y no hay, como te decía, una sensación de urgencia, ¿no? Y esa sensación de urgencia creo que no la hay porque no hay un Congreso que la fuerce también a reaccionar. Hiciste un análisis con 3 puntos. Que Dina Boluarte es intolerante a las protestas, hace viajes sin sentido, sin ningún, producto positivo para el país, y sobre todo este último punto que es el archivo de la denuncia constitucional. ¿Esa es la relación que tiene con el Parlamento que le deja hacer eso? De estos 3 puntos, el tercero que has mencionado depende de eso precisamente. Ninguna acción judicial que incluya a un alto funcionario va a avanzar de manera expeditiva sin la presión política, ¿no? Sin el peso político. Porque los procesos judiciales, por su naturaleza, tienen un plazo muy lento, ¿no? Entonces, en el caso de la presidenta Boluarte, muchas de las acusaciones que enfrenta tienen que ver con su gestión actual, no con lo que hizo antes, sino con su gestión actual. Todas de estas, tú tienes unos frentes de irregularidades, las cirugías, los Rolex y algunas otras cosas de designaciones, y tienes aquellos que correspondían a las protestas. Este primer rumbo es el que el Congreso por ahora le ha exonerado. En consecuencia, por ese frente no va a avanzar nada, ¿no? Los otros 2 puntos que mencionas, o que mencioné yo, el de los viajes, efectivamente creo que eso está atado a lo de la falta de sensación de urgencia. Se luchó mucho para que la presidenta tuviera esta ley del despacho remoto, porque se consideró en su momento que era importante que viajara. Yo la verdad creo que es algo absolutamente prescindible y creo que ninguno de los viajes que ha hecho te diría que ha dejado algo que tú puedas considerar plena y unánimemente beneficioso para el país, ¿no? Entonces, hay algunos, de hecho el primero que hizo al Papa, se le acumularon actividades que no tenían ninguna relevancia, ¿no? No escucha, no hay asesores, no hay personas que le puedan decir lo que tú estás diciendo y toda la población interpreta. Yo creo que hay una mirada muy
parroquial de lo que es su rol, ¿no? Entonces, ella creo que genuinamente cree que las críticas son por envidia o son por alguna cuestión mucho más doméstica que por la natural interpelación que tiene el hecho de ser jefe de Estado, ¿no? Yo creo que quizás esta mirada superficial que tiene, esta mirada también de intrigas que se da y que se grafica, por ejemplo, en el que muchos de sus cercanos colaboradores hayan salido muy distanciados, el señor Otárola, la ex asistente que se convirtió en principal fuente de información de las cirugías, esta mirada de intriga creo que la priva de poder escuchar a plenitud lo que realmente son las demandas ciudadanas. Eso y el hecho que en su entorno hay muy poca gente que seguramente le quiere decir los errores que arrastra. Digamos, nadie le quiere decir al rey que está desnudo, ¿no? Como recordarás esta historia del rey que se paseaba desnudo por todos lados y nadie le quería decir que el traje que él creía invisible no lo era, ¿no? Entendiendo que Dina Boluarte está desde el 2022, utilizaste un término de que ella está sobreviviendo. No tiene agenda, no tiene rumbo, solo está esperando elecciones y entregar el cargo. Mira, yo creo que su principal prioridad es sobrevivir, ¿no? Creo que había algo que alguien decía hace algún tiempo sobre un presidente que no se le veía tan empapado con el cargo, que era: le gusta ser presidente, pero no le gusta gobernar. Algo de eso hay, o mucho de eso hay en el caso de Boluarte, y esta falta de agenda que te digo se nota, por ejemplo, en lo que significó la iniciativa de reabrir el Frontón como un penal, ¿no? Este tema no fue tocado en el mensaje de la Nación del 28 de julio. A los primeros días de agosto, el 12 o el 13, juramenta Juan José Santibáñez como ministro de Justicia. Un cercano colaborador de Boluarte, el Ministerio de Justicia administra los penales y entonces se les ocurre la idea, que como te digo, no estaba en el mensaje de la Nación. Lo dejan, lo utilizan por 1 o 2 semanas, hay mucha discusión, y en los pocos días sale Santibáñez, ¿no? Y ya no se vuelve a tocar el tema. Entonces hemos estado 2 o 3 semanas hablando de algo muy improvisado que creo que grafica esta falta de agenda a la que te digo, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que avanzan por la inercia estatal, porque hay funcionarios que empujan ciertas cosas positivas, pero en términos globales creo que el gran vacío es ese. O sea, a estas alturas tú no vas a poder diferenciar cuál va a ser el legado de Boluarte, si alguno, ¿no? La poca permanencia o el hecho de que algunos ministros se hayan ido rápidamente, me he referido a Santibáñez, antes en un sector productivo o en un sector clave para el sector productivo, como es el MEF, el señor Salardi salió menos de 3 meses después, cuando había iniciado una serie de cambios que el sector privado acogió como positivos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental, esta carencia de agenda, porque su privilegio es sobrevivir porque le gusta ser presidenta, pero no le gusta gobernar. La legislación populista que mencionas y ofrecimientos inmediatos, como por ejemplo pena de muerte en caso de violencia o el frontón, como has mencionado, ¿es porque está ya en una etapa electoral que de alguna forma está adormeciendo al pueblo? Yo creo que en general no tuvo eso, ¿no? Eso se nota más ahora que ya nos estamos acercando a la contienda, pero en general no ha habido un eje, no ha habido algo que pueda notarse como un eje articulador de su gestión. ¿Y por qué un presidente tan impopular se mantiene? Por el Congreso, ¿no? Hay 4 elementos. Había un politólogo argentino, Aníbal Pérez Liñán, que se dedicó a estudiar las caídas de los regímenes democráticos, y los 4 frentes a considerar eran convulsión social, sostén parlamentario, cohesión en el Ejecutivo y escándalo de corrupción. De estos 4 temas, el único que haría peligrar un poco y que hasta ahora Boluarte ha podido controlar es el de la protesta social, porque el Congreso, el sostén parlamentario lo tiene, la cohesión en el Ejecutivo, nadie ha renunciado por una discrepancia seria con la presidenta. O quizás ese único caso que fue Otárola ya está sin ningún peso, ¿no? En el Congreso, como te decía, nada le cuestionan. Los escándalos de corrupción sin acción judicial decidida no van a avanzar mucho y se van a quedar en la cobertura periodística. Entonces, el único frente posible es el de la convulsión, que eso se le vaya de las manos, ¿no?
eso podría pasar si es que se arrastra estos problemas de gestión y de insensibilidad con un tema tan central como el de la inseguridad. Pero en general la gente también tiene miedo de salir a protestar por la desproporcionada represión que ha habido recientemente y por lo que significó el alto número de muertes en las primeras semanas del gobierno de Boluarte, ¿no? Entonces, si a eso además le agregas que mucha de la gente que solía protestar era gente que toleró y que apañó y que apoyó lo que fue el gobierno de Castillo. Entonces, hay una serie de elementos que favorecen su permanencia, pero creo que el principal es el sostén parlamentario que creo que le ha resultado fundamental a la presidenta, ¿no? ¿Cuánto poder tiene Fuerza Popular, APP y Perú Libre dentro del Congreso de la República en relación al gobierno de Dina Boluarte? Yo te diría el principal articulador de todo termina siendo APP. Creo que los votos los da Fuerza Popular. Y Perú Libre se las ha agenciado para, a pesar de la considerable reducción que tuvo de sus integrantes, pasaron de 37, ahora me parece que están en 12. Fíjate que el líder, Vladimir Cerrón, acaba de cumplir 2 años de estar prófugo y con toda frescura ha dado una conferencia remota hace algunos días, ¿no? Entonces, evidentemente creo que tienen bastante poder, ¿no? Utilizaste o mencionaste unas estadísticas que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención y a través de una encuesta se le pregunta al ciudadano qué sentimiento le genera la situación en el país. Y hay un 15% que habla de vergüenza. ¿Cómo interpretas esto cuando también se evidencia que hay molestia, cólera, tristeza y pena? En general, el proceso electoral en el que estamos involucrados creo que tiene mayoritariamente sentimientos negativos, ¿no? Entonces, esto va a hacer que el elector acuda a las urnas con una búsqueda de soluciones radicales. Esas soluciones radicales pueden ser tóxicas y estridentes, como lo que fue, por ejemplo, el lenguaje que utilizaba Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador, pero también puede ser una apuesta a lo desconocido, como lo que hemos tenido con Pedro Castillo o Alberto Fujimori en 1990. No, entonces creo que le agrega el factor de impredictibilidad que esta gran fragmentación te dice, ¿no? Entonces, ese creo que es el gran riesgo. Creo que sí ahora el factor, digamos, hay un factor distinto al año 2021, que es que no tenemos una crisis económica como la que significó la pandemia. Tenemos una crisis social, la inseguridad en la capital principalmente, la sensación de anomia, de que todo el mundo hace lo que le da la gana. Yo diría en la gran cantidad del país, ¿no? Hay muchas decisiones que se empantanan con la judicialización que se hace algún proceso por parte de algún grupo relevante en casi todos los ámbitos del quehacer público, ¿no? La inversión, la acción de gobierno, la gestión de recursos culturales, en fin, yo creo que en todo esta anomia se ha incrementado y en consecuencia sí hay una sensación mayor de desesperanza y más bien de irritabilidad, ¿no? Regresando al tema local, has hecho también otro análisis que nos ha llamado poderosamente la atención y es el tipo de votación que existe en la región. Precisamente en Cusco hay 3 tipos de votación. El cusqueño vota distinto, el de la convención vota distinto, el de provincias altas vota distinto. ¿Qué genera esta, digamos, carencia de igualdad al momento de votar? Mira, en realidad yo creo que, aparte de la presentación de cifras que hago, sustenta la necesidad, porque yo creo que más allá, digamos, en los últimos 10 años hemos avanzado algo en las reformas políticas que se requerían, ¿no? Entonces, tenemos un Congreso bicameral, o vamos a tener un Congreso bicameral, se ha despejado la prohibición de reelección, pero algo pendiente creo que va por rediseñar el mapa electoral del país de manera que las votaciones, sobre todo en representación parlamentaria, son mucho más representativas, porque ¿qué puede pasar con cosas como las que yo he presentado? Hay situaciones, y sobre todo en aquellos distritos electorales más pequeños, en que la representación puede estar muy inclinada a una zona de una región.
¿no? Entonces, claro, si tú tienes 5 representantes y resulta que los 5 son de provincias altas, ¿cómo pueden ser representadas la convención, por ejemplo? O si los 5 corresponden solo a Cusco, ¿no? Entonces, si uno rediseña los distritos electorales de manera que te aseguras que la convención, las provincias altas, la ciudad de Cusco y todo tengan una representación mínima, creo que el diálogo con la ciudadanía mejoraría, ¿no? Eso afecta sobre todo, quizás en Cusco se siente menos, porque es un distrito electoral un poquito más grande, pero regiones como Madre de Dios, Tacna, Moquegua, que en la actualidad tienen 2 o 3 representantes, es un riesgo mayor. Sigo mucho la región Ancash, por ejemplo, y en la última elección lo que se tuvo fue que los 5 representantes correspondían a la costa, ¿no? Entonces, y la capital está en la sierra. ¿No? Y entonces, claro, en muchos casos las primeras semanas de representación eran de aprendizaje. Mucha de esta gente había conocido las otras provincias andinas recién en campaña. Claro. ¿No? Y claro, es distinto conocerla así de un viaje a saber hacer de ahí, ¿no? Entonces, de cada yo zona, creo que el cambio pendiente va por ahí, ¿no? Rediseñar el mapa distrital de manera que se mejora la elección, ¿no? Y para esas elecciones próximas va a ser difícil votar conociendo al electorado o al votante peruano, teniendo tantos candidatos, teniendo tremenda parrilla de candidatos. En general, sobre todo en el voto parlamentario, el voto nulo y blanco se incrementa, en muchos casos por desconocimiento, en otro porque no se sabe votar, ¿no? Entonces el voto cruzado, por ejemplo, es algo que está prohibido. O sea, el voto cruzado, tú puedes votar por un candidato para la presidencia y otro para Senado, pero por lo menos en la legislación actual no puedes cruzar, no puedes votar por 2 partidos. Ahora con el Senado seguro eso va a cambiar un poco, pero hay que ver también el detalle, porque no se sabe. Entonces ahí el reto es mucho de educación electoral que esperemos las autoridades puedan. Con esta coyuntura en la que estamos viviendo hasta el día de las elecciones y hasta el día de cambio de presidente, ¿qué le auguras al país, José Carlos? Mira, hay, digamos, desde el lado político, la verdad, la mirada no es tan optimista, ¿no? Por varias de las cosas que mencionaba en la exposición. La principal, la infiltración de las economías ilícitas. Sin embargo, donde se puede encontrar optimismo es en el lado económico, ¿no? Ver lo resiliente que ha resultado la economía peruana, lo fuerte que también terminan siendo algunos sectores productivos, y en consecuencia creo que lo que deberíamos hacer, digamos, el sector más informado y con algún margen más de decisión, es evidenciar todas estas ventajas que el país tiene, ¿no? Porque sin duda tenemos muchísimos retos, pero han habido muchas mejoras, hay que retomar algunas cosas y hay que iniciar cosas que se han venido postergando, ¿no? Y hay que estar dispuesto a revisar algunos procesos que quizás se han dado de manera muy precipitada, por ejemplo el de la descentralización, ¿no? El Perú está pues ya tiene más de 20 años de gobierno descentralizados y eso no necesariamente ha mejorado la vida de la población. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto realmente se dé? Creo que son los retos que una campaña te da y también el espacio para poder empezar a discutir propuestas, ¿no? ¿Cuáles consideras que deben ser los 5 puntos específicos en el que los próximos candidatos deberían proponer a la población y buscar una solución a lo que estamos viviendo ahora? Mira, en términos generales yo creo que es brindar las condiciones para que la inversión privada pueda desarrollarse. Eso pasa incluso por dotar de seguridad por seguridad sólida y justicia predecible. Creo que el segundo punto tiene que ver con repensar algunos procesos. Yo he mencionado el de la descentralización, pero también empezar a ver, claro, y son procesos muy largos. Creo que lo que hay que ser consciente también es que nadie tiene una varita mágica y que no van a ser procesos tan cortos, ¿no? Por ejemplo, el de la reforma judicial es algo que se cae maduro, ¿no? Pero cómo abordarlo de manera que respetas la autonomía y tienes al ciudadano como eje de la reforma, creo que es algo fundamental, ¿no? Y finalmente el tema de la infraestructura. La infraestructura es largamente postergada. Hay cosas que hemos venido arrastrando sin mayor solución. Hay muchas cosas importantes que se han dado en los últimos años que hay que ver cómo se aprovechan, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental.
¿Cómo ves al país en los próximos 10, 15 años? Yo creo que va a ser fundamental la elección del 26, ¿no? Porque podemos revertir el proceso de deterioro en el que muchas decisiones se han dado, sobre todo en lo político y social, que ha tenido su implicancia en el quehacer económico, o podemos incrementar el desorden y la anomia de los últimos años. Entonces, por eso te decía, depende de a quiénes elijamos y de la sensación de urgencia y de la predisposición a encontrar soluciones, a encontrar salidas que las autoridades tengan. Porque si su única agenda va a ser sobrevivir, va a ser mantener el cargo, va a ser favorecer a ciertos sectores, yo creo que vamos a continuar en lo mismo. Muchísimas gracias, José Carlos. Gracias por tu tiempo. Una exposición fantástica de lo que significa la realidad nacional y lo que estamos viviendo en estos momentos. En esta oportunidad conversamos con Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía. Bienvenido al Cusco, Martín. Gracias, Fernando. Brillante tu exposición que nos acercaba a la realidad de la situación económica en la que está viviendo el país. Quiero empezar preguntándote que esta coyuntura y la incertidumbre que está viviendo el país, ¿nos está pasando la factura o nos va a pasar la factura? En estos momentos la economía peruana, sobre todo la demanda interna, está siendo bastante resiliente. Entonces, por ejemplo, la inversión privada está creciendo a tasas de alrededor del 9%, que no se veían en más de 10 años, si es que descontamos la pandemia, que hubo un rebote. Entonces la incertidumbre todavía no ha pegado, pero desde el IPE consideramos que la cercanía a las elecciones llevaría a un freno de esta recuperación de la inversión privada. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en periodos electorales anteriores, como en 2006, 2011, 2016, se vio un freno de la inversión privada no minera en el primer semestre de esos años electorales. Entonces, ahora esperamos que ocurra algo similar, agregando que esta es una elección con 37 candidatos, se ha cambiado la configuración para elegir a diputados y senadores. Hay muchas más variables que generan incertidumbre, en nuestra opinión. De aquí hasta el momento de la elección, en esta época electoral, ¿cuánto va a frenar la inversión privada, el proceso electoral? Es difícil saberlo. En general, hemos visto en periodos anteriores podría frenar en 5 puntos porcentuales aproximadamente. Nosotros consideramos que nuestra proyección de inversión privada en 2025 es 7.6%, pero para el 2026 va a ser cero, o sea, sería un crecimiento nulo. Habría un freno que iniciaría en la primera mitad del próximo año y que estaría ya en terreno negativo en la segunda mitad del próximo año, mientras inversionistas, empresarios están aprendiendo cómo lidiar con el nuevo gobierno, con el nuevo Congreso. Y saliendo un poco de la realidad nacional, la incertidumbre que vive el mundo, el caso de Estados Unidos, lo que pasa, digamos, en China y todo eso, aranceles, ¿cuánto afecta a la economía del país, Martín? Hay mediciones del MEF de hace unos años que consideran que los factores externos son del crecimiento del PBI, los factores externos explican alrededor de la mitad de este crecimiento del PBI. Entonces, los factores globales, considerando que China y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales, estos factores son muy importantes. Y este año se ha dado un incremento muy fuerte en las tensiones comerciales, en la incertidumbre respecto a qué decisiones va a tomar Estados Unidos respecto a aranceles. Y eso está llevando a que las proyecciones de crecimiento de estas economías grandes para los próximos años se reduzcan. Entonces, por ejemplo, la OCDE el mes pasado dio sus proyecciones de crecimiento del mundo y de las principales economías y ve que va a haber un menor crecimiento mundial en el año 2026, mientras que en el 2025 el mundo crecería alrededor de 3.2, para el 2026 esto se reduciría a 2.9. Entonces, esto
representa menor demanda externa de nuestros productos, tanto tradicionales como minería, como gas, como no tradicionales como el agro. Eso nos repercutiría de todas maneras el próximo año. A pesar de la coyuntura internacional y la local, ¿se mantiene en que para el 2025 el PBI va a crecer un poco más del 3%? Sí, porque las últimas cifras más frecuentes, de data de mayor frecuencia de julio a agosto, apuntan todavía a un alto crecimiento de la inversión privada, a un alto crecimiento del empleo formal, que se traduce en mayor consumo privado, y además hay un factor adicional que se ha aprobado el retiro de AFPs, entonces eso estimamos que podría incluso incrementar el crecimiento del PBI en 0.1% adicional. Entonces, hasta ahora hay una coyuntura que sí se sostiene ese 3.2% de crecimiento. Hablando del sexto retiro de las AFPs, de repente va a dar resultados positivos inmediatos, pero ¿qué va a pasar en el futuro con las personas que están retirando ya todo? Y hablaste de que ya esas personas que están retirando se van a quedar en el futuro sin ningún tipo de ahorro. Sí, ese es el gran problema de estos retiros, que se prioriza el beneficio de corto plazo y no se toma en cuenta las consecuencias de largo plazo, porque van a ser personas que se van a quedar sin pensión. Según la SBS, el 85% de afiliados en estos momentos a las AFP tienen menos de una UIT, es decir, 5.000 soles o menos. Lo van a retirar, se van a quedar sin nada en su cuenta y no van a poder, en lo que resta de su vida laboral, acumular lo suficiente como para tener una pensión decente en el largo plazo. Una persona de 45 años, por ejemplo, si hoy retira todo su dinero, cuando se jubila a los 65, 70 años, lo que se llama tasa de reemplazo, es decir, su pensión sobre su último sueldo va a ser de alrededor de 20%. Sería una disminución muy fuerte de su capacidad adquisitiva una vez que deje de trabajar. Los sistemas de pensiones tienen que ser diseñados para que evidentemente va a haber una menor capacidad adquisitiva porque ya no laboras, claro, pero que ésta sea suavizada, ¿no? Esto alcance 60% en los modelos más ideales. Caer hasta un 20% es de alguna manera condenar a la persona a continuar trabajando. Entonces, medidas como estas no ayudan a construir un sistema de pensiones en el Perú. Hablaste también que ha disminuido la inversión pública y se ha elevado el gasto corriente. ¿Qué está pasando y qué va a generar esto en el mediano plazo, en el corto plazo? El gobierno ha venido teniendo un problema los últimos 3 años de déficit fiscal muy fuerte. Y el año pasado, entre el 2023 y 2024, buscó reactivar la economía bajo una expansión fiscal más grande de lo que quizás debió ser. Este año ha estado tratando de ajustar el gasto por el lado de inversión pública, que es lo menos rígido, es lo más fácil de ajustar. Todavía está creciendo, pero a una menor tasa. El problema principal es los gastos más rígidos que están asociados con gasto corriente. Con sueldos, remuneraciones en especial. Entonces, esos son aumentos que se dan una vez y ya tienes un piso más grande de tus gastos a largo plazo. No es que puedas reducir esas remuneraciones en otros años. Y son remuneraciones que se han aprobado en mayor medida desde el Congreso. ¿Populista? En parte populista, se menciona, los congresistas arguyen cierta reivindicación, pero pues está reivindicando finalmente a, por ejemplo, profesores, educadores que quizás no tienen las habilidades suficientes para hacerlo, porque a la vez de que estás aumentando remuneraciones, estás bloqueando exámenes a docentes, ya no hay filtros, ¿no? Para saber quién merece ese sueldo. Claro, entonces un aumento de remuneraciones per se no tendría que ser malo si es que quien lo recibe está dando un servicio de calidad, ¿no? Si ese profesor está
rindiendo lo que tiene que rendir, hay una meritocracia, el aumento de remuneraciones tendría sentido, pero en estos momentos se han estado tomando decisiones de gasto desde el Congreso que no se traducen en mejores servicios para la población. Y además, una cosita, sí, que es el Congreso no debería tener iniciativa de gasto, esto lo dice la Constitución, se ha interpretado de una manera de que puedes crear gasto para otros años, no para el año en curso, pero para otros años. Entonces eso ha llevado a ahí sí, un aumento populista de distintos tipos de gasto, principalmente remuneraciones, y que llevan a que esta rigidez, este piso de gasto sea mayor cada vez para el Estado. Y para el 2026, ¿cuánto se ha aumentado? ¿Es el 30, 40% de estos gastos corrientes, de esas remuneraciones? En porcentaje, para el 2026, ¿cuánto ha crecido? Por ejemplo, la ley CAS, que iniciaría ya a partir del 2026, representa 0.2% del PBI, son 2.000 millones de soles. Entonces ese es un piso mayor en tu déficit. Podemos pensar en Foncomún, que se empezará a dar desde el próximo año, que empezará con 1.000 millones de soles en el primer año y va a ir aumentando hasta el último año, va a ser 5.000 millones de soles. Entonces eso es 0.1 en el primer año y más adelante va a ser como 0.5 o 0.4 del PBI, que nuevamente genera un piso a la capacidad del Estado de reducir sus gastos. ¿Y cuáles serían los factores que dinamicen la economía del país y que puedan hacer que tengamos más ingresos para no sentir la pegada de estos gastos, de estos gastos corrientes, por ejemplo? Hay distintas cuestiones. Primero, hay que aprovechar la gran cartera minera que tenemos. En el mundo se está dando una transición energética. Muchos países están pasando de petróleo, carbón, hacia energías renovables. Esas energías renovables necesitan metales como los que tenemos, cobre, zinc, y hay una gran cartera minera peruana que se podría poner en marcha, en valor, para dinamizar la economía y ayudar a esta demanda externa, ¿no? O sea, empatar con esta demanda externa. Entonces, esa es una condición global que debemos aprovechar. Y por otro lado, para tener más ingresos como Estado, tenemos que ser mucho más minuciosos respecto a nuestros gastos, del sector público me refiero. Se han ido incrementando, pero sin ver realmente en qué se gasta. Entonces, se necesita un trabajo hormiga ahí para ver qué redundancias existen, que se podrían reducir. Y también de lo que se llama gasto tributario. Se han aprobado muchas exoneraciones tributarias, se han aprobado deducciones. Todo esto mina la capacidad del Estado de recibir ingresos y lo hacen en sectores que quizás no requieren esos beneficios. Quizás están bien por sí mismos sin necesidad del beneficio. Entonces se necesita evaluar todos esos beneficios y eliminarlos cuando sea, porque muchas veces lo que pasa con exoneraciones es que se da la exoneración, debería ser temporal, pero termina siendo permanente. ¿Estos requerimientos quién los pide? ¿Ellos mismos o el Estado de buena fe les da, digamos, por ejemplo, estas exoneraciones? No, muchas de ellas se han aprobado desde el Congreso, ¿no? ¿Intereses? Exoneraciones de IGB a ciertos sectores, ciertas actividades económicas, que seguro tienen que ver con intereses de algunos congresistas. Populistas, ¿no? Dime, hablaste también de que nosotros en Cusco todavía estamos 34% bajo el nivel de lo que nosotros normalmente recibíamos antes de la pandemia en el tema turístico. El empleo al 2024, el empleo turístico del Cusco, está todavía 34% por debajo de lo que era el 2019. El promedio peruano en el 2024 era 10%, entonces el Cusco está bastante por detrás. ¿Y eso qué nos va a generar? ¿En qué espacio nos va a poner? Hay que ordenar el turismo en Cusco. O sea, hubo un golpe muy fuerte por la pandemia. Y lo de Castillo
Y ahora estos últimos acontecimientos Sí. nos ponen en ese 34% por debajo de lo que recibíamos, ¿no? En pandemia, antes de pandemia. Así es. Y creo que el principal, la principal medida que hay que tomar es ordenar todo lo que está ocurriendo, porque no es tanto recuperar el empleo, porque este empleo se puede ir recuperando lentamente, pero sin ese orden no se va a recuperar rápidamente. Entonces vas a seguir detrás de otros pares regionales, vas a tener un Cusco como una atracción turística menos atractiva. Un destino barato, ¿no? Sí. Entonces eso va a generar consecuencias de mediano a largo plazo, porque el departamento de Cusco tiene minería de hidrocarburos muy importante, pero también tiene toda esta actividad de comercio, de servicios, que se basa en el turismo. Entonces habría un deterioro en la calidad del empleo, que ya se ha dado, pero continuaría, y por lo tanto es muy importante ordenar todo el tema turístico. En los últimos 10 años, la región Cusco ha recibido 20.500 millones de soles por temas de regalías y canon, el gobierno regional, municipios distritales, provinciales. ¿Dónde está ese dinero? Esa es la pregunta que se hace la población. 20.500 millones de soles en los últimos 10 años. Sí, eso va, según las distribuciones del canon, va a 75% a los gobiernos locales, 25% al gobierno regional. Hay regiones productoras, municipalidades donde está la operación que reciben más. La calidad de los bienes que se proveen en el Perú es muy baja. No basta solo con gastar el dinero, sino con la mejora del bienestar de la población. Calidad de vida, sí. Educación, tecnología, no se ve, ¿no? Sí, el Cusco, por ejemplo, en el índice de competitividad regional que realiza el IPE, está en el puesto 7, en general está en el primer tercio, pero todavía tiene muchas brechas por saldar. Por ejemplo, anemia, ha incrementado la anemia en el último año hasta 45% de los niños menores de 3 años. Eso es mayor que el promedio nacional. Entonces, si bien el canon y las regalías no son para gasto corriente, de servicios de poste necesariamente, sí se tiene que implementar para infraestructura de salud, por ejemplo. Entonces, un buen gasto de esos recursos, de esas transferencias, podría ayudar en parte a reducir estos altos niveles de anemia o bajos niveles de comprensión de lectura, de matemática en chicos de cuarto de primaria. El canon y regalías sirve para infraestructura, y entonces infraestructura de salud y de educación sería una de los aspectos primordiales que se deberían enfatizar. ¿Cuáles serían los 3 puntos principales que debería ahondar en el tema económico el próximo candidato o candidata para llegar a un nivel, digamos, estable de la economía del país? ¿Qué debemos escuchar? ¿El electorado qué debería escuchar? ¿Cuáles serían esos 3 puntos que debería escuchar el electorado respecto a temas económicos? Primero, mencionaba que es muy importante aprovechar el potencial minero que tenemos. El potencial minero no ha avanzado lo que decíamos. Uno de los factores que ha llevado a este retroceso ha sido una proliferación de permisos. Entonces ahí tiene que haber cierta simplificación a través de ventanillas únicas, ver redundancias quizás en los procedimientos que se están dando para que el otorgamiento de permisos sea más rápido y podamos aprovechar esta demanda externa por nuestros metales. Un segundo aspecto ya de mediano o largo plazo es la gestión de la educación, por ejemplo. Se ha ido muy para atrás en lo que es meritocracia, en los profesores. Eso afecta la calidad del servicio que se da de educación. Hay aproximadamente 40% de colegios públicos en riesgo de colapsar.
Entonces necesitas mejorar la meritocracia de quienes proveen el servicio y mejorar la infraestructura educativa, porque eso es la base para la productividad futura, ¿no? Y otro tema muy importante es que estamos detrás de nuestros pares regionales en infraestructura, sea aeroportuaria, vial. Es importante, por ejemplo, la aeroportuaria. Cusco podría tener un segundo aeropuerto. Cuando termine, eso va a ayudar también al turismo, no solo porque llegan, sino que hay una segunda entrada al Cusco, no solo una. Y entonces ayudaría a dinamizar otros circuitos turísticos más allá del tradicional. Entonces, infraestructura de transportes es un tema crucial para el Perú, que está detrás de otros países y que un candidato debería enfocarse. Muy bien. Muchísimas gracias, Martín Valencia, miembro del Instituto Peruano de Economía. Gracias, y tu último mensaje para el empresariado cusqueño. Creo que ordenemos Machu Picchu, pero no caigamos en medidas populistas. Veamos lo que funciona y lo que no funciona y tengámoslo claro. Muchísimas gracias. Martín Valencia, del Instituto Peruano de Economía. Esto es Cusco 360 de la Cámara de Comercio del Cusco.